Ya, ahora sí, ¿no? Sí, doctor, Sí, ahora sí. profesor, ahora sí. Ahora se puede. Está bien, listo, gracias. Muy bien. Entonces, el derecho a la prueba es un derecho de configuración legal. Esto involucra que es el legislador quien ha incorporado las formas, los modos para presentar una prueba. Por ejemplo, en etapa intermedia, cuando el fiscal postula su requerimiento acusatorio, la defensa, ¿cuántos días tiene para observar la acusación? ¿Cuántos días tiene? ¿Cuántos días 10, tiene? 10 días para observar la 10 acusación. días. Correcto, tiene 10 días para observar la acusación. El artículo 350, permítame, voy a sacarme el saco. El artículo 350 del Código Procesal Penal establece cuáles son las acciones legales que va a adoptar la defensa técnica en esos 10 días. Y en esos 10 días puede observar la acusación, puede presentar observaciones sustanciales como excepciones técnicas de improcedencia de acción o sobreseimiento, y puede presentar prueba para juicio. Es decir, el código te establece a través del principio preclusorio, un plazo para poder presentar prueba. 10 días. Bien, 10 días. El artículo 385 establece, por ejemplo, la expresión del derecho de configuración legal del derecho a la prueba. Es decir que te establece un coto de cuándo puedes presentarla y cuándo no. El artículo 385, numeral 2, te dice que se podrá presentar prueba adicional o prueba de oficio para el esclarecimiento de la verdad, para lograr el esclarecimiento de la verdad. Entonces tiene que ser una prueba diferente, una prueba que no ha sido actuada de manera ordinaria y que es especialmente importante para el esclarecimiento de la verdad. El artículo 373 del Código Procesal Penal, 373 del Código Procesal Penal te establece cuándo se califica una prueba como nueva. Como ustedes ya saben, porque están en el último ciclo, cuando el caso va a juicio oral, luego de los alegatos de apertura, el juez pregunta a las partes si tienen prueba nueva que ofrecer. Entonces, el litigante tiene que irse al artículo 373, numeral 1 y numeral 2 del Código Procesal Penal. Y en el artículo 1, 373, numeral 1 del Código Procesal Penal, se establece la denominada prueba ordinaria, es decir, prueba nueva ordinaria, y en la otra prueba nueva excepcional. ¿Cuál es la prueba nueva ordinaria? La prueba nueva ordinaria es cuando el fiscal o la defensa técnica identifican una prueba nueva, posterior a la acusación, algo que no sabían durante la investigación, y mi querida Ángela, mi querido Ramos, es una prueba que ha aparecido con posterioridad a la presentación de la acusación. Prueba nueva ordinaria. Pero también hay la prueba nueva extraordinaria, y la prueba nueva extraordinaria es cuando se presentó la prueba en el momento correcto, en la acusación y en los 10 días por parte de la defensa, pero el juez en etapa intermedia la inadmitió, la rechazó. Esa es prueba nueva inadmitida en etapa intermedia y cuyo propósito es que en juicio oral sea evaluada nuevamente, sea evaluada reflexivamente, sea analizada nuevamente para que finalmente sea admitida. Para que finalmente sea admitida. Entonces, el 373, Suni, por favor, tu audio. Suni, tu audio. Suni, activa tu cámara, por favor. Activa tu cámara. Boarding in progress. Creo que se fue. Igual iba a sacar. Muy bien. Entonces, la prueba nueva en el artículo 373
¿A qué usuario corresponde la persona de Lisbeth Garcilaso? Active su cámara, por favor. Lindes Laguna, activa tu cámara. Dylan Sicha, activa tu cámara. La prueba 9 en el 373 te establece la manifestación que el legislador tiene respecto a la prueba, el derecho de configuración legal. No puede presentar cualquier cosa. Prueba nueva, 373, numeral 1, aquella prueba conocida con posterioridad a la acusación. Prueba nueva en sentido extraordinario, aquella que fue ofrecida, pero fue rechazada en etapa intermedia. Entonces es 373, 371, 1 y 2 del Código Procesal Penal. Pues ahí la del derecho a la prueba, en efecto, tiene una libertad probatoria, pero es una libertad probatoria reglada. No es absoluta, es reglada porque el propio legislador así lo establece. La Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido que, por ejemplo, cuando el fiscal entrega la pericia, las defensas tienen 5 días para ofrecer a su propio perito. Es decir, designado el perito, la defensa tiene 5 días para presentar a su propio perito de parte. Ya. La Corte Suprema ha dicho, no me interesa el plazo. Por el derecho a la libertad probatoria, la defensa puede presentar su pericia 5 días o hasta que acabe la investigación. Incluso puede presentarla para etapa intermedia, cuando le corren traslado de la acusación por 10 días, por el derecho a la libertad probatoria, que no tiene límites, salvo los propiamente establecidos en la ley. Muy bien, en la ley. Y también el derecho a la libertad probatoria debe satisfacer ciertas exigencias. Por ejemplo, no se puede postular una prueba obtenida en base a una tortura, una prueba obtenida en base a la invasión del derecho a la privacidad sin autorización judicial, entre otros. Entre otros. Entonces, el derecho a la prueba tiene no solamente una configuración reglada, sino también es perfectamente posible excluirla cuando ésta no satisface las características de legalidad. Bien. Principio de contradicción supone en esencia que la prueba habla y es dialécticamente intervenida, interlocutada, contradicha por las partes en tensión, por las partes en confrontación. Durante el juicio en particular, cuando el testigo ofrece su prueba, la defensa contraexamina la prueba del fiscal. Cuando la defensa presenta su prueba, la defensa lo interroga y el fiscal contraexamina la prueba ofrecida por la defensa. El juez puede hacer preguntas aclaratorias respecto de esa prueba, de ese testigo. Entonces, la prueba es del juicio y como tal, el juez, para garantizar el derecho a la igualdad de armas, provoca y promueve y permite que las partes puedan no solamente ofrecer, sino confrontar, contradecir la prueba ajena. Y esto se da a nivel de un requerimiento de prisión preventiva, por ejemplo, cuando el fiscal propone determinado elemento de convicción, la defensa protesta ese elemento de convicción cuando le ceden el uso de la palabra. En juicio, cuando el fiscal presenta un documento y extrae la información más importante de ese documento para su teoría del caso, se le cede el uso de la palabra a la defensa para que haga lo propio. Cuando el perito en la fiscalía va y se somete al interrogatorio, el fiscal lo interroga, luego la defensa contraexamina a ese testigo. Al ser prueba del juicio, se somete a las garantías y a las causales del principio de contradicción. Principio de unidad de la prueba. Da lectura, por favor, Dylan, de lo que encuentras en pantalla. Primer y segundo párrafo. No, mejor no Dylan, perdón. Davis, no Orozco, pero sí Taipe. Principio de unidad de la prueba. Este principio postula que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal debe ser examinada y merituada por el órgano jurisdiccional confrontando las diversas pruebas, señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se formen. Según González 2011, página 63, es lo que dice, ¿no? Esta opinión es compartida por Midon del año 2007, quien señala que los jueces, al valorar las pruebas rendidas, deben abstenerse de merituar cada medio probatorio en forma aislada
o fragmentada, esto es, de realizar un análisis particular e independizarlo de de las restantes evidencias, y deben, por el contrario, deducir una convicción racional del conjunto de los elementos incorporados a la causa. Sigo. Correcto. Esto es, digamos, esto es bastante sencillo. La unidad de la prueba significa que la prueba es una sola. Es una sola para la defensa, es una sola para el fiscal, es una sola para la defensa. Es decir, la prueba testifical, Luis Torres, ya, la prueba es una sola. Es Luis Torres para el fiscal, Luis Torres para la defensa y Luis Torres para el juez que la juramenta. Distinto es la valoración que le da el juez del interrogatorio a Luis Flores, desde la fiscalía y la defensa. La prueba es única, se aporta como prueba documental el expediente técnico de una obra que fue provocada con una licitación pública. Es la misma prueba para todos. Es exactamente la misma información. Sin embargo, cada parte obtiene lo mejor de esa información, de la lectura de un documento o de las preguntas que se le formula a un testigo. Bien, entonces por eso es que dice, la prueba es de todos, del propio juez incluso. Sin embargo, debe ser admitida y merituada conforme a su entidad. Como diría el profesor Alberto Meyer, la prueba, el juez no te condena, quien te condena es la prueba. Y la prueba debe ser admitida, debe ser actuada y debe ser merituada, es decir, actuada a través de los mecanismos que el propio Código Procesal permite sobre el particular. Entonces, esa es la unidad de la prueba. La prueba es una sola para todos. Diferente es que respecto de esa prueba, cada parte extraiga la información más importante para su propia teoría del caso. Muy bien. Da lectura del principio de adquisición de la prueba, Yesenia Quispe. Principio de adquisición procesal. En palabras de González, la prueba no pertenece a quien la suministra, por ende, es inadmisible pretender que solo beneficia el que la llega al proceso, por lo cual el autor señala que una vez que la prueba es incorporada al proceso, esta deberá ser utilizada para la verificación de los hechos en controversia, sin importar quién resulte favorecido, ya sea quien la ofreció o su contraparte. Señala Montero que fue Chiovenda o Chiovenda el primero que se refirió al que denominó posiblemente de modo impreciso principio de adquisición procesal, conforme al cual las actividades procesales pertenecen a una relación jurídica única, por lo que los resultados de la actividad procesal son comunes entre las partes. Cuando la actividad de una parte es perfecta y completa para producir sus efectos jurídicos, estos pueden ser utilizados por la otra parte. Sí, 2 libros. Muy bien. Luis Miguel Zuni, prende tu cámara en 5 segundos o de lo contrario te expulso, hermano. Y luego que te expulse cantamos la canción que ustedes ya saben. 5. Ah, muy bien. Perfecto. Si no iba a decir por eso y muchas cosas más. Detesto la virtualidad una vez más. Principio de adquisición procesal, me parece que está bastante claro el concepto en el propio texto, así que vamos a seguir avanzando, ¿bien? Objeto de la prueba. Objeto de la prueba. El objeto de la prueba es el denominado tema probandum, el tema de prueba, lo que se va a probar. Objeto de la investigación, objeto de la prueba, determinar si hubo consentimiento en la relación sexual. Entonces, a partir de definir el objeto de la prueba, el corazón de la prueba, el núcleo de la prueba, es que las partes van a buscar ese propósito. Definido el objeto de la prueba, las partes centran su análisis probatorio en identificar y en probar ese objeto. El informe médico legista determinó que hay equimosis, escoriaciones, y para el fiscal eso demuestra la ausencia de consentimiento. La defensa dirá, no, eso no demuestra nada, lo que demuestra es que hubo lesión al momento de la actividad sexual. La fiscal dirá, no, el examen de dosaje etílico salió 2,70, es decir, estaba en estado de inconsciencia. Por tanto, una persona en estado de inconsciencia es más fácilmente sometible a su voluntad. Eso prueba la ausencia de conocimiento. Entonces, el tema probando, la probática penal tiene que estar vinculado al objeto de la prueba. Y todo aquello que se presente, prueba instrumental, documental, testifical, pericial, apuntan a ese apuntan a ese propósito de probar el hecho objeto de la prueba. Entonces, a partir de eso, lo que define la diapositiva es correcto, ¿no? Dice, ¿qué constituye el objeto de la prueba? ¿Qué debe probarse?
cómo probarse, a través de qué se prueba. Por ejemplo, esto se desarrolla básicamente en los alegatos de apertura, ¿no? Cuando el fiscal dice, vamos a hacer una, yo sé que les encanta a ustedes hacer esto, ¿no? La simulación, el show, ¿no? Pero sería más bonito si los tendría al frente. Si los tendría al frente, haríamos una simulación de alegatos de apertura, pero no, pues como son la especialidad penal, no quisieron. Entonces, viene el fiscal, me gusta que les fastidie, porque yo sé que les fastidia, pero que es cierto. Bien, viene el fiscal y dice, señor juez, o como dirán los guachafos, su excelencia, dicen, ¿no? Los guachafos, ¿no? Su excelencia. Mejor dígale Dios, ya. Ah, por cierto, el día de mañana me toca intervenir a las 2:30. ¿Quién está? ¿Quién está? Ahí está, Ángela, desde el más allá, como siempre, Ángela desde el más allá, principal fanática del grupo 5. Angelita, ¿qué grupo soy? ¿Qué mesa soy? 4. ¿No soy 6? Mesa 6, doctor. Ya, yo creo en mi Estoy en delegado. otra. Creo en mi delegado. Ya. A las 2:30 de la tarde arranca la mesa número 6. Y todo arranca desde las 9 de la mañana, pero tienen que ir, digamos, decentemente vestidos, no como los sicarios que están en este momento. ¿Ya? Entonces, estimados alumnos, el juez, el fiscal dice, ¿no? Señor juez, esta es la historia de una víctima, como muchas en el país. Se llama Victoria Torres Arias, identificada bajo las siglas BCTA. Es una víctima de la indiferencia social, es una víctima de la leucemia y de lo cancerígeno que es nuestra sociedad. Permítanme presentarla. Hasta hace 2 años, producto del acontecimiento sexual, era una mujer feliz, que salía a la calle con holgura, que salía a la calle dispuesta a enfrentar el mundo y desafiar el destino. Presenta, hace una introducción de quién es ella. Luego del regocijo, cuenta más propiamente el hecho y luego va a la prueba. El hecho es que fue una relación sexual no consentida y por tanto en estado de inconsciencia se accedió carnalmente a ella. Ese es el objeto de la prueba. Probar en juicio de que su voluntad estuvo sometida al alcohol y que por consecuencia no fue capaz de resistir el acto sexual. Ese es el objeto de prueba. A través de la violencia o la amenaza, pero ese fue el objeto de. Entonces, a partir de definir el objeto de prueba, estudiantes de la especialidad penal, a partir de definir el objeto de prueba, la pregunta que debemos formularnos es, mi querida Yesenias, Luisas, Milagritos, la pregunta que nos formulamos es, ¿qué voy a probar? Primera pregunta. Quizás pregunten el parcial, no lo sé. Va a depender mucho las preguntas del examen parcial, si van mañana a verme, pero principalmente cómo acabe el día en Matute con el equipo del pueblo el día de hoy. Va a depender mucho de las preguntas. ¿Qué voy a probar? ¿O qué debo probar? Segunda pregunta. ¿Cómo voy a probar? ¿Cómo voy a probar? Y tercera pregunta, ¿a través de qué voy a probar? ¿Cómo pruebo la prueba? ¿Qué voy a probar? Que estuvo en estado de inconsciencia. ¿Cómo voy a probar? A través de un testigo. ¿Cómo voy a probar? A través de la declaración, más propiamente, del sistema de preguntas, de preguntar. ¿A través de quién voy a probar? De un perito toxicólogo que elaboró el certificado médico legal y que concluyó que estaba en estado de inconsciencia. ¿Se dan cuenta? Y en mi alegato apertura, Braulios, apunto a ese sur y digo, señora jueza, señor juez, o para mi amiga Mayra Couto, señores jueces, vendrá ante usted el médico legista Edwin Rodríguez Aliaga y le dirá a usted, a través del interrogatorio que Fiscalía le formulará, que en la cuarta conclusión de su pericia advirtió benzodiazepina en el organismo de la víctima y que eso motivó la inconsciencia,
de la que fue sometida para que el acusado, sin su autorización, la someta sin su voluntad. Listo. Suficiente. ¿Qué voy a probar? Estado de inconsciencia. ¿Cómo? A través del interrogatorio. ¿A través de quién? Del perito. Pero definiendo mi objeto de prueba. Si no defino mi objeto de prueba, estoy yendo a pescar, a ver qué sale. Y si no pruebo mi objeto de prueba, ¿cuál es la consecuencia en la decisión judicial? Mi querido Edgar Rojas, si el fiscal no prueba el objeto de prueba, ¿cuál es la decisión judicial que emitirá un juez al término del juicio? ¿La condena o la absolución? Absolución. La absolución, pero no por duda, sino por inexistencia de prueba. Bien, y la duda es un estándar de absolución. ¿De acuerdo? Por eso es que yo siempre sostengo que el alegato de apertura constituye un compromiso de palabra. Y ese compromiso de palabra del alegato de apertura debe honrarse a través de la prueba. Debe honrarse a través de la prueba. Es la teoría de la reja, ¿no? El fiscal está en la reja y la única forma de que salga de la reja es a través de su propia prueba. Si el fiscal no prueba lo que dijo probar, no hay más alternativa que la absolución. Bien. Objeto de prueba: desbalance patrimonial, lavado de activos. Probaré a través de un perito contable que hay más egresos que ingresos y que no hay una justificación patrimonial del investigado. ¿Correcto? Objeto de prueba, Gilma, objeto de prueba: falsificación de un documento. ¿Cómo pruebo? Pericia grafotécnica. Todo mi juicio, toda mi actividad probatoria va a estar centrado en el objeto de prueba. Y mi querido Carlos Banda, Carlos Stevens, otra cosita con tu nombre, ¿eh? Carlos Stevens, como Ximena, ¿no? Ximena, sino Ximena. Todo el arsenal probatorio va a estar vinculado al objeto de prueba. Yo pregunto, para probar una falsificación de documentos, para probar una falsificación de documentos, ¿vas a llamar a 20 personas o a un perito que te diga que la firma es falsa? Perito grafotécnico. Obvio. ¿Para qué vas a llamar al vecino? Sí, esa firma me parece que es falsa. Es una prueba intuitiva. Pero la prueba objetiva y científica es la pericia grafotécnica, ¿cierto? Por eso es Stevens, otra cosita, Geraldine Melania. ¿Ah? Geraldine, ¿me estás escuchando, no? ¿A quién le estás Sí, hablando, profesor. Geraldine? ¿Qué es lo que acabo de decir? Que que se tiene que probar el objeto de la prueba para que Eso lo dije hace 10 minutos. sí, profesor. ¿Qué es lo que acabo de decir hace unos segundos? Lo que estaba explicando era, como le ¿Qué dije, ejemplo acabo de colocar? el de la mujer que ha sido Qué bonito. O sea, es que, doctor, tú tenía cortaste la frío publicidad. A ver. y estoy en provincia y ya se está lloviendo. Y el frío te impide oír. No, le estaba diciendo a mi sobrina que me pasara una frazada para tocarme mis piernitas. Tus piernitas, Geraldine. Qué Al bonito. profesor no le miento, acá está lloviendo. Estoy en Huaytará, en la provincia de Huancavelica, en el Sí, departamento de Huancavelica. bonito. Bueno, como ya sabes, Geraldine, tarjeta amarilla. A la Ah, siguiente, lo siento, doctor. buenas noches, los pastores. Bueno, vamos nuevamente a hacer un saludo a los personajes que se encuentran. A Sebastián Guari, siempre está desde el Congreso de la República, ¿no es así? A Jean-Pierre, que está en la producción de un diseño de publicidad. A Jacqueline Quispe, que está ahí en el pueblo, ahí está en el pueblo, en la sierra. Después a Edwin Rodríguez, que está en la casa de Susana Villarán, el verde limón, verde esperanza. ¿A quién más? Como siempre, Ángela, desde el más allá, ¿no? Desde Azkaban, ¿no? Solo Harry, un solo para Harry. A Rosa Flor, un saludo hasta, puede ser San Andrés, Cancún, Varadero, por ahí está en el Caribe. ¿De acuerdo? Entonces, no interesa la cantidad. Por eso es que en la argumentación de Girona se habla de la
del criterio probatorio cualitativo, no cuantitativo. No importa la teoría de la dieta, no importa cuánto dejes de comer, sino qué dejas de comer. No importa cuánta prueba presentes, sino qué prueba estás presentando. O como dice el profesor Alberto Meyer, cordobés de la Escuela Garantista Latinoamericana, todo entra, pero no todo pesa, Diana. Todo entra, pueden entrar 40 testigos, pero no todo pesa. Pesará la pericia. Las otras 39 me zurro en ellas. No, sí, a mí me parece porque tengo cierta intuición de que es firma. Es una firma falsa. Eso no interesa. Es una prueba intuitiva. La prueba científica es la pericia grafotécnica. Entonces, hay juicios que se pueden probar con una prueba, con dos pruebas o con muchas pruebas. Porque es un criterio cualitativo, no cuantitativo, la teoría de la dieta, que mucha falta les hace a muchos de ustedes, a diferencia mía, que por supuesto estoy ya casi para concursar en esto es guerra. Entonces, el objeto de la prueba es determinante para definir a qué voy, a qué apunto, qué hago y cómo logro ese propósito. Bien, objeto de la prueba. Sujetos que intervienen en la conformación de la prueba, esto es bastante sencillo, es casi primer ciclista. Bien, elementos objetivos de la prueba, objeto de la prueba, hechos, el suceso, la circunstancia, el hecho se prueba. Juan mató a María, es una afirmación, es un hecho, es un suceso, se prueba. Máxima de la experiencia, la máxima de la experiencia es un criterio de valoración judicial que se tiene que cuidar con sumo cuidado, con muchísimo cuidado, con muchos selectivos, para evitar que utilicemos una máxima de la experiencia equívoca o deforme. No sé si en este salón hablamos sobre el famoso caso de la truza roja. ¿Fue acá? ¿No? Sí, doctor. Sí, sí. Para los tres Sí, jueces de sí, Ica, doctor. que una dama, que una mujer tenga una truza roja, es un acto provocador de su agente. Es decir, si yo tengo una truza roja, estoy provocando, estoy dando carta abierta para que esta persona acceda carnalmente. Esa es una máxima en la experiencia terrorífica. Es una máxima en la experiencia unineuronal. Será segura la máxima en la experiencia de la jueza, ¿no? Que quizá fue a una fiestita por ahí, será su rollo, como diría la muchachada, será su roche. Pero ese no es un comportamiento repetitivo en el tiempo, frecuente salud en el tiempo, que permita coincidir de que es una máxima de experiencia. Porque ¿qué es la máxima, Rosa Flor? Tienes nombre de cantante, Rosa Flor y su orquesta. ¿Qué es una máxima de la experiencia? Es una conducta repetida. Es un patrón de comportamiento repetido. Es una máxima de la experiencia que una persona que roba no coloca lo que ha robado en su auto particular. Es, como diría la muchachada, obvio que así sea. Es una máxima en la experiencia que una persona que está siendo asaltada no le vea si tiene un Hugo Boss o un John Holden. Simplemente se cubre. No ve esos detalles. Bien, entonces, ¿las máximas de la experiencia son criterios de valoración judicial? Por supuesto que sí. Pero son criterios discrecionales que tienen que analizarse con pinzas para determinar que esa máxima es un patrón de comportamiento socialmente aceptado, socialmente repetido en el tiempo. Esa es la máxima de la experiencia. Muy bien, entonces vamos con la segunda diapositiva. ¿Hay alguna pregunta, como diría el doctor Bramo, alguna inquietud en, en el tema? Pregúnteme, la próxima semana es el examen, lo voy a abordar de materiales. Ya saben cómo es la dinámica. El 70% del examen es lo que hablo en clase, porque para eso me contratan. El 10% es las diapositivas. Y el otro 20% es el PPT, que es un engañamuchacho distractorio. Las películas y las tareas que he dejado hasta el día de hoy. Edin, por favor. Edin, permítame, dame 10 segunditos, Edin, dame 10 segunditos.
Dime, Eddie. Sí, doctor, profesor, buenas noches. En el ejemplo que se le cortó y que no terminó, justo estaba hablando del objeto de la prueba en lo que es falsificación de documentos. Estaba indicando que el objeto de la prueba sería la pericia grafotécnica, ¿es No, no, correcto? no, 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 no. El objeto de la prueba es la firma falsa en un documento. Entonces, Ah, eso es lo correcto. que, ese es el objeto de la prueba. ¿A través de qué pruebo? De un perito grafotécnico. Pero el objeto de la prueba es eso. Tengo que saber cuál es el objeto de la prueba. Tengo que conocer, porque si no conozco, estoy caminando de forma disfrazada, somnoliente, ¿no? Desorientado. Mejor grábalo. O en tu celular, llámalo. Ya. Ya, Pierre. Sí, otra buena noche, ¿me escucha? Sí. Sí, Dime, ya, ok. Pierre. Sí, profesora, una pregunta. Bueno, esa pregunta quedó pendiente la semana pasada o antepasada, si no me equivoco. Pero, doctor, ¿es factible que la Fiscalía introduzca más pruebas luego de presentado su acusación fiscal en etapa intermedia? Sí, por supuesto. A través de la prueba nueva 373 o a través de la prueba adicional o complementaria, acabada la actividad probatoria ordinaria en juicio oral. Sí es posible que lo pueda hacer. Hay 2 momentos más para hacerlo. Sí, o sea, mi pregunta va, doctor, si en etapa intermedia puede introducir más pruebas, mejor dicho. No, O no, no, sea, no, no, no. No, no, no. El Código Procesal Penal, revise el artículo 351, 52 o 53, establece que el fiscal no puede corregir, pero no puede integrar su acusación en aspectos sustanciales. ¿Qué es un aspecto sustancial? Según el propio código, prueba, delitos y personas. Puede hacer correcciones formales de imputación, pero la propia norma en uno de esos 3 artículos le dice, no puedes integrar la acusación, no puedes incorporar bajo el pretexto de la integración de la acusación más prueba. Ya no. La única oportunidad es el momento en el que presentaste tu acusación. sí, le consulto esto, profesor, porque efectivamente he visto el caso de Keiko Fujimori y efectivamente, pues en el caso de Cocteles, principalmente, la Fiscalía, pues luego de haber introducido su acusación fiscal, ¿no? Y de haber oralizado incluso Claro, sus claro, pero es que pruebas. ese tema, yo estoy en ese caso de Keiko, en ese tema todavía no hemos discutido si esa prueba se va a admitir o no se va a admitir. El juez dijo, bueno, si se ha admitido o no se ha admitido prueba sustancial después del requerimiento, vamos a discutirlo en el control probatorio. Y en el control probatorio diremos, señor juez, excluye esa prueba por el principio de preclusión, porque el fiscal tuvo un momento para hacerlo y no lo hizo. Y además el Código Procesal, en tal artículo 351, 2 o 3, prohíbe la incorporación de aspectos sustanciales al requerimiento acusatorio. Claro, profesor. Sí, está bien, gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muy bien, entonces seguimos. ¿Se ve? César, dime. Doctor, hay una diferencia con la prueba complementaria. Eso es lo que vamos a ver. Tranquilo, Bobby. Tranquilo. Eso es lo que Eh, vamos a ver a continuación. profesor, ¿me escucha? Una pregunta más, por favor. Sí, dime. Eh, el perjudicado, antes de que se constituya un actor civil en la etapa de investigación preparatoria, ¿puede, cómo se llama, diligencias preliminares, interrogar a los testigos que Fiscalía está solicitando para declarar? Sí, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede, sí puede. Porque hay un caso, profesor, que estamos defendiendo, bueno, en mi nuevo empleo, que efectivamente, pues, Fiscalía ha rechazado la participación del abogado defensor, del perjudicado. No, sí Entonces, puede. Puede, no puede cuando se trata de otros investigados, pero sí puede participar en la declaración de los testigos. Por supuesto que sí. Y el abogado del agraviado puede participar en cualquier acto de testifical de investigación, excepto en la del investigado, porque solamente participa el fiscal y la defensa del investigado. En las otras etapas, dice el código, ya recién el actor civil constituido. Si es que no se constituye como actor civil para el juicio, no puede interrogar y simplemente su participación será como público. gracias, doctor. Muy bien. Acá complementemos esto, miren.
Esta es la fase escrita de la etapa intermedia, 350, ¿cierto? Del Código Procesal Penal. Acá le dice, la acusación será notificada a los demás sujetos procesales. ¿Quiénes son los demás? Actor civil, defensa técnica y tercero civilmente responsable. Y dice, en el plazo de 10 días estos podrán, F, ofrecer pruebas para el juicio. Acá se regula la libertad probatoria reglada. En este momento puedes hacerlo. En 10 días, el principio de preclusión opera para ofrecer pruebas hasta un momento determinado. ¿De acuerdo? Aquí está. Artículo 352. Da lectura tú mismo, Jean-Pierre. Me imagino que vas a estar mañana, ¿no, Jean-Pierre? Sí, sí, otro, por supuesto. Van a ir varios de tus amiguitos. Ah, sí, sí. A ver, a ver. Artículo 352, decisiones adoptadas en la audiencia preliminar. Inciso 5, la emisión de los medios de prueba ofrecidos requiere a que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso. Y B, que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el juicio. El pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación especificada, así como el domicilio de lo mismo. La resolución que se dicte no es recurrible. Acá, ¿qué se expresa? El derecho de configuración legal, la configuración legal de la prueba. ¿De acuerdo? Tiene que ser pertinente, tiene que ser conducente, tiene que ser útil, tiene que ser lícito además, y tiene que especificarse el punto sobre el cual va a declarar el testigo. No es un ofrecimiento de bulto o de bloque, sino que hay un ofrecimiento específico y determinado. Artículo 373. Ángela, por favor, da lectura. Prueba nueva, ahora en juicio oral. Solicitud de nueva prueba. 1. Culminado el trámite anterior, si se dispone la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de la acusación. 2. Excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en la audiencia de control, para lo cual se requiere especial argumentación de las. El juez decidirá en ese mismo acto, previo traslado del pedido de las demás partes. 3. La resolución no es recurrible. Muy bien. Esta es la que les comentaba, 3 y T3. Ya estamos en juicio. Después de los alegatos, el juez pregunta, ¿tiene nueva prueba que ofrecer? Sí, dicen. Numeral 1, numeral 2. Prueba nueva ordinaria y extraordinaria. Que ya expliqué hace un momento atrás. Esa decisión es inimpugnable, no es recurrible. Muy bien. Este es el reexamen de prueba en juicio. Da lectura, por favor, Gilmar. Gilmar. No lo veo. A ver, Diana, da lectura. Ya, dice actividad probatoria. Las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. El juez decidirá su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrá excluir los que no sean pertinentes, prohibidas por la ley. Asimismo, podrá, lo que pasa como estoy en celular, limitar los medios de prueba cuando resulte manifiestamente sobreabundantes o de imposible consecución. Correcto, correcto, correcto. Eso es correcto. Entonces, el juez debe, en etapa intermedia, admitir aquella prueba que cumpla con esas garantías, con esas exigencias. Por ejemplo,
Presento a 5 personas para que me prueben un solo hecho. Juan ingresó a la casa de Pablo. Y presento a 5 testigos para que prueben que Juan ingresó a la casa de Pablo. Entonces, es eso sobreabundante. Basta que declaren 2 o 3 para probar que Juan ingresó a la casa de Pablo. Los demás ya es sobreabundancia y pueden ser excluidos. ¿Ya? Pueden ser excluidos. Las pruebas siempre tienen que estar vinculadas al hecho objeto de investigación. Se quiere probar un acto de objeto sexual. Perdón, se quiere probar que la mujer, la persona ha estado en estado de inconsciencia. Entonces, se llama a un ex enamorado que pruebe que la chica toma mucho. En realidad eso es impertinente. O sea, lo que se quiere probar es que estuvo o no en estado de inconsciencia. No, con el ex enamorado hace un año tomó o no tomó mucho. No tiene absolutamente nada que ver con el objeto de prueba, con lo que se quiere probar. Entonces, si no está vinculado a ese propósito, el juez tiene que hacer un control de legalidad de su admisión a partir de estas exigencias de pertinencia, de conducencia, de licitud. Y si no supera esa legalidad para su admisión, la rechaza. 385. Da lectura, primer párrafo, Geraldine Leiva, segundo párrafo, Luisa Vivar. Artículo 385. Otros medios de prueba y prueba de oficio. 1. Si para conocer los hechos, siempre que sea posible que no se haya realizado dicha diligencia en la investigación preparatoria o ésta resultara manifiestamente insuficiente, el juez penal de oficio o a pedido de parte, previo debate de los intervinientes, ordenará la realización de una inspección o de una reconstrucción, disponiendo las medidas necesarias para llevarlas a cabo. 2. El juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la recepción de las pruebas, podrá disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultan indispensables o manifestantemente útiles para esclarecer la verdad. El juez penal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes. Y 3. La resolución que se emite en ambos supuestos no es recurrible. Correcto. Así como la prueba nueva se da después de los alegatos de apertura y antes de que inicie la actividad probatoria ordinaria, es decir, aquella que ha sido admitida para juicio, la prueba de oficio o la prueba adicional o también llamada complementaria, se da después de todos los testigos, de todos los documentos que fueron admitidos ordinariamente para juicio. Por eso es complementaria a la ordinaria, adicional a la ordinaria. Les voy a explicar un ejemplo que expliqué hoy en el Colegio de Abogados de Ayacucho sobre qué es realmente una prueba adicional o complementaria. Por ejemplo, Edgar es el investigado. Jacqueline es la testigo número 1 y Flavia Fernández es la testigo número 2. Y Raúl Blondet es el testigo número 3. ¿De acuerdo? En juicio, el fiscal en su acusación solamente presentó como testigos a Jacqueline Quispe y a Flavia Fernández. ¿De acuerdo? Solo presentó a ellas dos como testigos. Para probar un hecho. ¿Cuál es el hecho? Que Edgar Rojas salió de la casa de la víctima con las manos ensangrentadas, con un cuchillo en la mano derecha. Eso es lo que quiere probar la fiscalía. Ese es el hecho. Convoca para tal efecto a Flavia Fernández y a Kelin Rutz para probar eso. Flavia va a juicio y dice, yo lo vi, pero lo vi de espaldas y solamente le pude ver la mejilla derecha. Jacqueline dice, yo también lo vi de espaldas, estoy seguro que es él, aunque solamente lo haya visto de costado. Pero nadie tiene certeza, ¿sí o no?, de que él sea, porque ambas la vieron de espaldas, uno una cara, el otro otra cara. Pero Flavia y Jacqueline dicen, pero hay una persona más que también lo vio, es Geraldine Leiva. No, perdón, Raúl Blondet. Él es el sereno de la Molina. Y él le dijo, hey, párese, hey, taxi. Y sonó su silbatito. Hey, no suba. Y sin embargo, el acusado Edgar Rojas se fue con rumbo desconocido. Pero Raúl sí le pudo ver la cara y pudo ver si había efectivamente, si estaba con la mano ensangrentada y había un cuchillo en la mano derecha.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo aparece Raúl Blondet? Aparece gracias a la prueba ordinaria. Jacqueline y Flavia es la prueba admitida para juicio. Ellos son la prueba ordinaria. Jacqueline y Flavia hacen mención y hacen aparecer a Raúl Blondet. Raúl aparece gracias a ellas dos. Raúl Blondet es la prueba complementaria o es la prueba adicional de Flavia y de Jacqueline. Quien va a confirmar si es él a que Jacqueline y Flavia lo vieron. ¿De acuerdo? Él es la prueba complementaria. Ahora bien, ¿tiene que ser nueva? No. La Corte Suprema en esta casación va para el examen parcial. La casación 1629-2019 San Martín, 1629-2019 San Martín, ha establecido qué es la prueba adicional, qué es la prueba complementaria, cómo debe entenderse la prueba complementaria y qué significa el esclarecimiento de la verdad. De la verdad correspondencia, como ya Taruf. Muy bien. Y dice la Corte Suprema, no interesa que sea nueva, lo que interesa es que sea necesariamente indispensable para confirmar un hecho. ¿Eso qué significa? Que Raúl, el fiscal sabía de Raúl hace mucho tiempo, desde el primer día que investigó. Formalmente no es nuevo. Es más, el fiscal fue negligente y no presentó a Raúl como testigo. Bajo el 373 no podría entrar Raúl, porque sí se conocía de su presencia antes de la acusación, ¿cierto? Pero bajo el 385 numeral 2, a la Corte Suprema en esa casación no le interesa que sea nueva o que el fiscal haya sido negligente. Le interesa alcanzar la verdad. De ahí la denominación de, fíjense esta norma, dice, manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, resulten indispensables. ¿A través de Flavia y de Jacqueline se puede saber que Edgar es Edgar el acusado? No, solamente a través de Raúl. Raúl es indispensable. Sin Raúl no hay mundial, sin Raúl no hay confirmación, sin Raúl no hay juicio, sin Raúl no hay condena, sin Raúl no hay absolución. Raúl es el papi. Entonces el legislador dice, no me interesa que sea nueva o no. Me interesa que sea manifiestamente útil para esclarecer la verdad. Ya, esa es la prueba nueva. Esa es la prueba ordinaria, perdón, esa es la prueba complementaria, extraordinaria le llaman, o también llamada prueba adicional o complementaria. Ahora bien, ahí hay un tema que es absolutamente importante. La prueba de oficio. ¿Qué es la prueba de oficio? A ver, en palabras sencillas, ¿quién me dice qué es la prueba de oficio? Estudiantes del último ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Prepárate para la vida. Veritas liberatis vos. La verdad os hará libres. Edgar Rojas. La prueba de oficio es aquella prueba ordenada por el juez, la cual puede ser... Eso, Tilín. Eso es. Es la prueba del juez. Punto. No es la prueba de las partes, es la prueba del juez. Les pregunto, se abre un debate. ¿Es una prueba legal? Sí, porque está prevista en el código. ¿Pero es una prueba constitucional? ¿Qué creen? La carga de la prueba, ¿en quién recae? ¿En el fiscal o en el juez? No lo sé, les pregunto. Puedo hacerles una pregunta de opinión en el examen. Jean-Pierre, dime. Sí, doctor, efectivamente la carga de la prueba recae en la fiscalía, pues, ¿no? Como el titular de la acción penal pública, ¿no? Entonces, a modo personal considero, pues, que efectivamente se infringe, pues, el deber de imparcialidad, ¿no? Que debería tener el juez, ¿no? De por medio. Y a la vez, pues, tanto la doctrina, ¿no? Nacional, pues, considera que efectivamente, pues, esta institución de la prueba de oficio, pues, efectivamente es como un regalito, ¿no? Del sistema adquisitivo que hubo antes, ¿no? Con el Código Procesal Penal de 1940. Bien, ¿otras opiniones? ¿Qué más? ¿Otras opiniones? César. Sí, doctor. Y evidentemente yo considero que la prueba de oficio
Si bien es cierto, es una facultad del juez que puede pedir de repente para poder alcanzar la verdad, ¿no? Que él busca, pero de alguna otra forma vulnera la igualdad de armas, ¿no? Puede que de repente por la parte de la fiscalía, por no buscar bien o de repente por no presentar de forma adecuada en los tiempos establecidos, de repente no lo ha hecho y al final el juez dice, oye, yo necesito esto para tener cierta certeza. Entonces, ¿cómo queda la defensa? Entonces, yo creo que de alguna otra forma sí vulnera el derecho a la defensa, doctor. Y yo les pregunto, cuando el juez produce, esa es la facultad productora del juez, ¿no? En palabras de Tarufo, el juez es productor de la prueba. El juez produce prueba a través de la prueba de oficio. Es inusual que esto ocurra, pero cuando el juez produce prueba y llama a una persona como prueba de juez, ¿es porque le interesa o no le interesa esa prueba? Le interesa, ¿no? Si no le interesara, no activara su facultad probatoria, ¿no? Y si presenta un testigo es porque o genera una prueba de oficio, es porque la va a utilizar en su sentencia para bien o para mal, o que venga a declarar y soy indiferente en la decisión judicial. ¿Qué creen? Va a ser utilizada en su sentencia al valorar. Para el juez es, ojo, el esclarecimiento de la verdad y la manifestamente útil son exigencias, tanto para la prueba complementaria, que es de los abogados, como para la prueba de oficio. O sea, la prueba de oficio tiene que ser también una prueba que esclarezca la verdad. Y si el juez propone a un testigo, es porque lo va a utilizar en su sentencia. ¿Y qué pasa si ese testigo es el testigo que determina la condena o la absolución? ¿Quién fue el fiscal ahí, el juez o el fiscal? Juez. Gracias a quién se condenó o se absolvió con esa prueba. Al juez. Entonces, Juan Francis, dime antes de darte mi posición. Entonces, la prueba de oficio no quiere decir que adelanta juicio. ¿Cómo? ¿Por parte del juez? No, o sea, entiendo, hasta donde entiendo me da a entender de que la prueba de oficio hace que adelante juicio. No te escucho bien, hermano. No, está bien tu posición, solo que no te escucho bien. Y ahora sí dime. Me refería que la prueba de oficio hace que el juez adelante el juicio, en resumen. Sí, o compruebe el juicio, ¿no? Sí, sí es posible. Jean-Pierre, dime. Sí, doctor. En ese supuesto, cuando el juez no tiene de forma completa, ¿no? En este caso, el grado de certeza, pues debería, en este caso, absolver por el acusado, ¿no? Y no, pues, complementar algo que la fiscalía ha omitido en sí. Así es. Cuando el juez hace de fiscal, solo Dios hace a la defensa. O cuando el juez hace de defensa, solo Dios yace a la fiscalía. Para mí es inconstitucional de diferentes formas. Uno, porque viola el principio acusatorio, es el fiscal quien en su acusación postula una prueba y sobre el cual recae la carga de la prueba. Dos, el juez es suprapartes, no es parte. Al juez le interesa la información, proviene de la información, construye información, al punto que puede activar su facultad preguntadora en el 375 numeral 4. Pero cuando el juez asume incorporando prueba de oficio, deja de ser supra y se convierte en parte. Porque esa prueba de alguna forma va a colaborar a la defensa o a la fiscalía. De alguna forma. Porque si no, no la presentara. Bien. Entonces, rompe el principio de igualdad probatoria, rompe el principio de imparcialidad judicial, rompe el principio acusatorio y además, sin duda alguna, el juez se convierte en parte. Viola el principio de corrección funcional. El Tribunal Constitucional, en la sentencia en el caso Luis Herrera Gallo, el estudiante de la Universidad Garcilaso de la Vega, que se vio con lo que le gusta, que se vio con marimba, con la de aquí, con maricha, ¿no? Fumó ahí en plenas escaleras, en el parque de la universidad, y lo dijo, oye, compadrito, ¿cómo vas a marihuanearte acá? Vete a tu casa. En tu casa, pero ¿cómo en la universidad? Y aunque no lo crean, esa infracción no estaba en el reglamento de la San Ignacio de Loyola, Lucina.
No estaba en el reglamento. Entonces el muchacho fue y lo repusieron, infracción al principio de legalidad. No puede sancionar sobre una conducta que no está prevista como infractora al momento de los hechos. Y ahí en esa sentencia el Tribunal Constitucional dice, desarrolla varios principios, entre ellos el principio de corrección funcional. Y dice, el juez no puede corrección funcional, corregir funciones que no le corresponden por su cargo, por su rol y por su investidura. Corrector, no puede corregir, no puede asumir labores persecutoras ni asumir labores de defensa, porque su labor es judicial, directora y resolutora, no probatoria, no persecutora. En mi posición es inconstitucional, aunque es legal. Esa es la prueba de oficio. Sobre la prueba adicional, ahí está, la casación 1129-2019 San Martín, ya la desarrollamos. Muy bien. Vamos a dar un break ya, porque no quiero alterarlos mucho. Un break de 2 minutos, pero solamente 2 minutos. Y terminamos con la prueba irregular y prueba prohibida.
Listo. He tenido una charla emocional con el doctor Luchito Aguilar y la doctora Mena, quienes están siendo muy generosos en darme las instalaciones de su estudio. Listo, activen su cámara. Empezamos. Luces, cámara, prisión. Concepto de prueba ilícita y de prueba irregular. A ver, por prueba ilícita o prueba prohibida. En definitiva, es toda aquella prueba obtenida vulnerando derechos de orden constitucional. Es toda aquella prueba obtenida violando derechos de rango constitucional. Torturo a una persona para obtener una información. ¿Cuál es el derecho constitucional que se le está violando? El derecho a la libertad de declarar espontáneamente. El derecho a su integridad. Te chuponeo un celular sin autorización judicial. El derecho a la privacidad de las comunicaciones. Leo una carta y esa carta es ingresada a juicio. Violación del derecho del secreto de la correspondencia. Entro a una casa sin autorización judicial y sin flagrancia. Violación de domicilio. Derecho a la inviolabilidad domiciliaria. Y eso lo utilizo para probar algo. Entonces, esa es la prueba prohibida o la prueba ilícita, que es exactamente lo mismo. Bien. La prueba irregular, por su parte, es aquella prueba que no vulnera una norma de rango constitucional, sino que vulnera una norma de rango procesal, de rango legal. Porque hay una infracción al procedimiento. Por ejemplo, lacro, se me está escuchando, ¿no? Sí, doctor. Sí, profe. Dime, Dianas. Está preguntando, Diana. Muy bien, Dianitas. Que no Sí, fue, profesor. no fue al Callao, entonces estamos resentidos con Diana, porque no fue al Callao, ¿no? Sí fui, doctor. Estuve allí. Yo sabía que fuiste, solo que estaba tratando de saber si estás atento o no a la clase. Dianita, continúa. Siempre, sí, profesor. Previamente que pasara a explicarle el tema de la prueba irregular, quería hacer una pregunta sobre la prueba nueva. O sea, básicamente referido a delitos de acción privada. Más que todo, quería saber cuál es el trámite, porque entiendo que, por ejemplo, cuando se presenta una querella, lo que viene después es la resolución de admisibilidad y posteriormente lo fijan fecha y hora para el juicio oral, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el trámite Ahí específico de la mismo, prueba? fijan fecha para juicio oral, inician con los alegatos de apertura y ahí mismo le pregunta al juez, ¿tiene prueba nueva que ofrecer? Ese es. Ok, y no se puede presentar un escrito anteriormente al juicio, Sí, no. al momento en el que presentas la querella o te corren traslado para que tú te opongas a la querella. Ahí presentan prueba. Es el primer momento. El segundo momento es luego de los alegatos ya en juicio. Y el tercer momento es prueba complementaria, exactamente igual. Agotada la prueba ordinaria, puedes postular prueba complementaria. Ya, profesor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gilmar, dime. ¿Qué tal, profe? Profe, una consulta. Con respecto a la prueba irregular que usted mencionó que no vulnera un rango constitucional, sino uno procesal, cuando se elabora la cadena de custodia y, digamos, el policía no puede tocar elementos que se encuentran en el perímetro del cerco, ¿no? Y cuando lo agarran, se convierte en un testigo. Entonces, digamos que lo haya tocado y que, bueno, no haya sido incorporado como testigo este policía, ¿no? Y en ese caso, si la prueba irregular se constituye desde ese momento en el cual el policía, bueno, ese material lacrado, ese documento, o sea, de repente puede ser un arma inclusive, se puede solicitar antes, o sea, la nulidad o el simple hecho de que no se presente como prueba antes del proceso, tendría que venir Correcto. dentro del Por proceso. supuesto. Por supuesto. Es mi duda. A ver, eso lo vamos a explicar. Esto lo vamos. Sí, lo que te he dado, todo lo que te he dado. Qué rico personaje, ¿eh? Sí, 40. Edin, cuidado. Disculpe, doctor. ¿Qué tal personaje? Ya. Luis Escudero, tu cámara. Jacqueline Quispe, tu cámara. Ya. Lo voy a explicar. En realidad lo voy a utilizar lo quiero utilizar con ejemplos, pero en respuesta a tu pregunta, hay un cuchillo que se usó para supuestamente cometer el asesinato.
A ese cuchillo se lacra. Hay un acuerdo plenario que establece el procedimiento de lacrado de una cosa, de un objeto material, de un instrumento. Se colocan guantes especiales, se utilizan pinzas, se incorpora el guante látex, se genera un código donde se encontró, características y quién lo encontró, se codifica, se lacra y se somete, se lacra, se cierra, se embalsa y se somete a la autoridad fiscal. ¿Qué pasa si alguien ha agarrado el cuchillo o lo ha puesto en una bolsa o en una mochila? No se ha cumplido con el procedimiento. No es una fuente prohibida. No hay una norma de rango constitucional que sea violado. Lo que se ha violado es la forma de proceder, el procedimiento. Y esa es prueba irregular. Prueba ilícita o prueba prohibida, Ángelas, atacas la fuente porque la fuente es prohibida porque viola una norma de rango constitucional. Es prueba irregular cuando la obtención de la prueba ha sido realizado violando normas de rango procesal o del procedimiento. Con mi mano agarro el cuchillo y lo llevo así en mi bolso. Violas el procedimiento porque no se lacró. O habiéndose lacrado, no utilizaste los guantes, sino agarraste con tus guantes y lo colocaste. Con tus manos y lo colocaste, a mano desnuda, a mano calata y lo colocaste. Se violó el procedimiento de cadena de custodia, que prohíbe, entre otras cosas, neutralizar la originalidad de la evidencia, conservar la autenticidad de la evidencia, la originalidad, lo que en temática probatoria se denomina la mismicidad de la prueba. Mismicidad. La prueba que ha sido recogida hace 7 años es el mismo cuchillo que va a ser ofrecido en juicio. Lacrado, ofrecido. Por supuesto, con el deterioro o la pérdida del tiempo. Muy bien. Principio de mismicidad de la prueba. Entonces, si se viola el procedimiento, por ejemplo, un policía te detiene, no se identifica. No se identifica. No te da la razón del procedimiento y te lleva a la comisaría. Y ahí se elabora el acta, y ahí recién se identifica y te da la razón. El procedimiento de intervención ha sido violado, ha sido quebrantado. En ese sentido, no hay una norma constitucional ahí, lo que hay es una norma procesal que establece el procedimiento para intervenir, para registrar y para lacrar o para hacer un acta que sea violado, que sea quebrado. Entonces, en ambos casos, ¿dónde se acude? A través de una audiencia de tutela de derechos. Audiencia de tutela de derechos, ¿para qué? Para excluir evidencia prohibida o excluir prueba irregular. Vamos a ver más adelante que hay violaciones a la prueba irregular por infracción al procedimiento que pueden ser convalidables, que pueden ser mínimos o primarios sin trascendencia. Pero ¿cuál es el mecanismo en respuesta a ti, Gilmar? La tutela de derechos. El acuerdo plenario, me parece que es el 2012, establece en el fundamento 7 que toda prueba obtenida violando normas de rango constitucional será sometida a una exclusión a través de una audiencia de exclusión probatoria mediante la tutela de derechos. La audiencia de tutela de derechos. Entonces, en principio es así. ¿Ya? Por ejemplo, una pericia que el fiscal designó a un perito, no comunicó la designación a las defensas del perito para que estos presenten su pericia en 5 días. El fiscal tuvo 6 meses para hacer su pericia y los abogados se enteran en la acusación que había una pericia. ¿Qué te dice el procedimiento? Designo un perito yo fiscal, te comunico a ti defensa para que designes a tu propio perito en 5 días. Le doy un plazo al perito para que elabore su pericia. Elaborada la pericia, el perito me entrega su pericia al fiscal. Y el fiscal le entrega la pericia a las partes para que las partes hagan observaciones a esa pericia. Ese es el procedimiento, ¿correcto? Procedimiento. Si los abogados se enteran en la acusación, como la tutela de derechos solamente se presenta en la investigación preparatoria, ¿qué hacemos si en la acusación nos encontramos con esa prueba sorpresa? Nos oponemos para que en el escrito de 10 días, para que en la audiencia de control probatorio pidamos su exclusión. La etapa intermedia, control
formal, control sustancial. Sí lo saben, ¿no? Porque para estar en este ciclo es porque han pasado etapa intermedia. Es porque como son estudiantes de último ciclo, saben del juicio y de la etapa intermedia. Luego del control formal pasas al control sustancial. En el control sustancial se discute excepción de improcedencia, sobreseimiento y control probatorio. Entonces ahí la defensa le dirá, señor juez, bla, 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 excluyo esa prueba porque se ha infringido el procedimiento. Es una prueba irregular. ¿Y el juez qué hará? Excluirá la misma. ¿De acuerdo? En juicio también puedes excluirla, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Dime, Diego. Pero, perdón, profe, comentando eso me hace acordar, por ejemplo, a esas noticias que salen donde la policía entra a la casa con el fiscal, según ellos ven drogas o armamento, y en la misma cámara del policía sale como el agente está agarrando el arma o las sustancias ilícitas con su mano. A partir de ahí, eso ya puede ser una prueba irregular. Para que sea prohibida, tú la puedes calificar como, no es irregular, esa es prohibida. Ah, esa es irregular, infracción al procedimiento. Claro, doctor, porque obviamente Para ti es prueba irregular. Claro, si está la Para presencia ti es prueba irregular. Pero eso va a seguir en la carpeta fiscal. ¿A quién tienes que acudir para que excluya esa prueba como irregular? al juez de garantías, ¿no? Por tutela de Al derechos. juez de investigación preparatoria. ¿Y cómo se llama la audiencia? Tutela de derechos, no, Eso. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? medio afirmando. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Ya le dije al primer día de clase, afirmen. Así sea mentira o no, firmen, afirmen. El abogado ya. no duda. Entonces, a partir de ahí, eso ya es Así prueba como las irregular. mujeres facturan, el abogado no duda. ¿Ah? Las mujeres facturan, sean del 2013, 2003, 2004, 2005, no me interesa, las mujeres facturan. ¿Sí o no, Angelita? Ya, muy bien. Dime, Dieguitos. No, Ah, doctor, Eddie, dime. solamente. Sí, profesor, quería consultarle con respecto a cómo se debe interpretar, por ejemplo, en la grabación, pues, sin consentimiento que se le grabe a una persona, eso sería considerado como prueba ilícita, prueba prohibida. Ilícita. ¿Cuál es el derecho vulnerado ahí? El derecho que se está violando A es a la la privacidad. de las comunicaciones. Pero vamos a Claro. ver, hay exclusiones. Si, por ejemplo, tú hablas con César Escarcena y tú le dices, oye, yo he matado a mi vecino, y César te interviene en el celular, no es prueba prohibida. Es una excepción a la prueba prohibida, se llama teoría de la buena fe. Ya vamos a, perdón, se llama teoría del riesgo. Vamos a verlo poquito a poquito, rico, suavecito, tranquilos, Bobby, vamos a verlo en las próximas diapositivas. Pero no toda prueba prohibida es excluida. Hay excepciones a la prueba prohibida. Ok, profesor, gracias. César, el César, porque es mi delegado, el César. Oh, César. Doctor, en el caso del hallazgo inevitable, doctor, las pruebas que se han obtenido ahí. Vamos a verlo, no hay que adelantarnos, vamos a verlo en las siguientes diapositivas para no adelantarnos al partido. Estamos en el minuto 10, tú estás en el minuto 80. ¿Ya? Qué bueno que sepas Ah, ¿quieres hablar de hallazgo ¿Quieres hablar en este momento de hallazgo inevitable? Pues te someto un interrogatorio si quieres. Ah, ya, pues ya. No me hagan berrincha, no me hagan berrincha. Me hagan jeta, no me hacen jeta. No hay engreimiento acá. Desde que me dijeron que va a ser virtual y no presencial, desde que publiqué en mi Instagram, bien bonito, por fin voy a regresar a la presencialidad. Al día siguiente, la especialidad es virtual. Plop. Desde entonces, no hay engreimiento. No hay jeta, no hay engreimiento, no hay nada con ustedes. Están castigados como chiquitos. Muy bien. A ver, Escarcena, tú mismo. Desde el Tribunal Constitucional, lee esa parte. El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia, lo cambió. Espera. Ya. El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída en el expediente 655-2010, caso Kimper Herrera, se ha decantado por una definición de prueba ilícita semejante a la que acabamos de señalar cuando sostiene. En nuestro ordenamiento jurídico
Una prueba será considerada prohibida cuando se obtiene mediante la violación directa o indirecta de algunos derechos fundamentales, no se los de rango legal Más no de los rangos legal e infralegal. Ahí un problema, voy a matar a mi asistente. Más no de los rangos legal e infralegal. Porque eso, ¿cómo sería? ¿Prohibida o qué sería? ¿O qué sería? Cuando es de rango infraconstitucional es una prueba irregular, y cuando es de rango constitucional sería esto, ¿no? Prueba ilícita. Muy bien, muy bien. Muy bien, qué lindo, qué bonito, qué lindo, qué elegante. Diciendo, la regla de la exclusión, ¿de acuerdo? Da lectura el alumno del apellido Shubas, Carlos del nombre, Carlos Stevens. No Juan Carlos, Luis, Jean-Pierre, no. Stevens. ¿Se me escucha, doctor? Porque ahorita están friendo por acá. ¿Sí se me escucha, no? Están friendo, qué hermoso. La virtualidad es espectacular. Continúa, Carlitos. Que sigan friendo, ¿ya? Continúe. Ya. La regla de exclusión. Se denomina regla de exclusión a la exigencia de que aquellas fuentes o medios de pruebas que hayan sido obtenidas o incorporadas al proceso mediante vulneración de derechos constitucionales no produzcan ningún tipo de efecto legal. Es decir, no deberán sean admitidas ni valoradas en el proceso. Ángela, el segundo párrafo. Si bien la regla de exclusión de la prueba ilícita se ha universalizado, lo cierto es que, como señala acertadamente Miranda Strampers, su naturaleza, alcance y efectos depende de cuál sea la explicación que se ofrezca acerca de su fundamento. Así pues, de la fundamentación de la que se parta derivan importantes consecuencias, tales como el margen de actuación de los tribunales en su apreciación, la posible delimitación de la prueba derivada o la existencia misma de esa previsión no inmediata, la competencia de los tribunales constitucionales, que puede ponerse en duda si la prueba ilícita no deriva de la infracción de un derecho fundamental, y la forma y momento de apreciación de la infracción. Toda vez que, en suma, podría equipararse sin mayores reparos a la nulidad de los actos procesales y quedar sujeta a sus mismas o similares consecuencias. Muy bien. Y Luisa Vivar, tercer párrafo. El indagar por el fundamento de la regla de exclusión de la prueba prohibida no es una simple cuestión teórica, sino que por el contrario reviste una importancia trascendental en lo que refiere a los alcances o restricciones que pueda dársele a dicho instituto en procesos penales concretos. A ver, estimados alumnos, esta figura de la prueba prohibida no es algo romántico. Miren, son derechos fundamentales, y los derechos fundamentales existen antes de la legislación. Son derechos fundamentales, son derechos humanos por los que la gente ha muerto. Antes, en nuestro país, cuando existía discriminación electoral, solamente los varones, increíblemente solamente los varones votaban. Ha muerto gente por ti, Ángela, Diana, Lisbeth, para que ustedes puedan votar, gracias a esa histórica y estúpida ley que les prohibía votar. Hay mucha gente que ha muerto porque nosotros podamos expresarnos en este momento. Hay mucha gente que ha muerto en las protestas para que podamos nosotros protestar pacíficamente. Los derechos humanos son una revolución histórica, gracias a muchos muertos que descansan en el cielo. ¿Por qué trato de decir esto? Porque los derechos humanos no tienen rostro. Independientemente a quién se le afecta, tenemos que velar por los derechos humanos. Como diría Zaffaroni, no sabes o no tienes la mínima idea de lo que es el derecho penal hasta que te toca el derecho penal. Hasta que no te toca y no hace metástasis ese cáncer del derecho penal en tu cuerpo, en tu libertad, no te imaginas lo que es el derecho penal. Por eso nunca escupas al cielo o aplaudas prisiones preventivas de políticos. Porque cuando te toca vas a desaplaudir.
Bien. ¿Eso qué significa? Que no se puede optimizar la justicia a toda costa de forma maquiavélica. No, la marihuana está en la casa, hay que entrar a toda costa, sin autorización judicial. Yo sé que entre el abogado y su cliente están hablando cosas truchas, hay que intervenir. No, señores, prohibición e interpretación de la comunicación, privacidad de las comunicaciones, inviolabilidad de domicilio. No se puede obtener justicia a toda costa porque los derechos humanos son fundamentales. Constituyen el núcleo esencial, el núcleo duro de la convivencia pacífica y constituyen en suma, disculpen que me moleste, pero este es un tema absolutamente importante, constituyen en suma el baremo, el coto, el control al arbitrio del juez, al arbitrio del fiscal. Nuestra máxima escudería, nuestro máximo poder, nuestra máxima riqueza es la ley. No podemos estar por encima de esta. Por eso es que los derechos humanos a la privacidad, a la violación de las comunicaciones son fundamentales y están por encima de cualquier institución. Por eso es que aunque el público proteste, cuando hay un caso construido sobre la base de violación a normas de derecho constitucional, esa prueba es prohibida. Y la consecuencia de esa prueba es la exclusión. La fuente originaria y la fuente derivada es la exclusión. Si a una persona le torturan para obtener información, esa prueba es prohibida, ¿cierto? Ya, esa prueba es prohibida. Muy bien. Y a partir de esa tortura saben dónde está la bomba y saben dónde está el detenido. Solamente es excluida la confesión en base a tortura del detenido o todo aquello que el detenido haya dicho como consecuencia de la tortura. ¿Lo uno o todo? Todo. Esa es la teoría del árbol del fruto envenenado. Las raíces nacieron podridas. La raíz es un cáncer. Los frutos son las metástasis. El cuerpo, esa prueba está invadida, está cancerígena. Y por tanto, todo se mutila, todo se excluye. Sus frutos, me sometieron a tortura y yo declaré dónde está el arma. Entonces solamente excluyo lo que digo. No, porque lo que dije sometido a tortura ha generado actos de investigación. Esos actos de investigación, el descubrimiento, el hallazgo del arma, es también prohibida por derivación de la prueba principal. Y la regla de la exclusión excluye a la originaria y sus derivados, porque es una prueba que nació cancerígena. Por eso es que esta regla de la exclusión, nos guste o no, constituye nuestro límite, nuestra tranquilidad. El juez es el último eslabón de nuestras libertades. Cuando el juez haga uso de la justicia como un termómetro electoral o como un escarnio de aplausómetro social, ningún ciudadano podrá vivir en paz. Muchísimas gracias. La clase ha terminado. Hasta aquí viene el examen parcial. Voy a dejar una lectura de la prueba prohibida y de las excepciones a la prueba prohibida. Doctor Portugal, pero o sea, eso no ha tocado, man, ya. No me importa, igual lo voy a tomar. Igual lo voy a evaluar. Queremos adelantarnos. Doctor, pero no es justo, no me parece. Bueno, a mí sí me parece. Bien, y voy a evaluar conceptos básicos, con ejemplos básicos de un texto básico, en donde ustedes pueden, sin haber escuchado todavía, poder resolver ese asunto. Porque son estudiantes del último ciclo de la especialidad penal y están en condiciones para poder recursear ciertas situaciones advenedizas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el examen parcial? Es mejor que lo digan hoy a que no recen mañana. Es mejor llorar un día que agonizar toda una vida. Por eso es que si te tratan mal, dile chao, hermano, aunque te cueste y aunque llores. Pero es mejor llorar un día que agonizar toda una vida. Momento romántico del día. ¿Alguna inquietud? Quiero pedirle disculpas. Ha sido difícil, pero he cumplido con ustedes y he cumplido con la academia en Ayacucho y no podía dejar de hacer esto. Así que, aunque no haya sido la hora que quería hacer o el tiempo que quería dar, les pido mil disculpas. No tengo ningún problema en aceptar eso. ¿Alguna inquietud? Doctor, disculpe. Dime.
¿Podría volver a dar una similitud o semejanza sobre, no, o diferencia entre prueba ordinaria y prueba extraordinaria? Con mucho gusto. 373, numeral 1, prueba ordinaria. ¿Qué es la prueba ordinaria? La prueba nueva. Ah, pero espérate, ¿en cuál va tu ejemplo? ¿En prueba nueva, ordinaria, extraordinaria? ¿O en la prueba complementaria o adicional? ¿En cuál va tu ejemplo? No, entre prueba ordinaria y prueba extraordinaria nada más. ¿Te refieres como extraordinaria a la prueba adicional o complementaria? Sí, o sea, sí. Ah, ya. La prueba ordinaria es aquella prueba que ha sido admitida en etapa intermedia para juicio oral. En los testigos, los peritos, los documentos que van a ir a juicio oral. La prueba ordinaria, la que ha sido admitida por el juez de etapa intermedia para juicio. La prueba ordinaria. La prueba extraordinaria es toda aquella prueba complementaria, adicional, que haya surgido en la prueba ordinaria, que haya aparecido en la prueba ordinaria. No puede haber una prueba complementaria o adicional a simple capricho. Tiene que haber aparecido de la prueba ordinaria. Por eso el ejemplo del serenazgo. A y B fueron la prueba ordinaria. C es la prueba extraordinaria o prueba complementaria. Porque tanto A como B mencionaron que había un sereno. Ese sereno se convierte en una prueba adicional. No utilices extraordinaria, es adicional o complementaria. Complementa lo que dice A o complementa lo que dice B. Y desde la perspectiva del Código Procesal Penal, es importante que sepas, Diego, dónde está ubicada la prueba adicional o complementaria. Está ubicada después de haber acabado toda la prueba ordinaria, toda la prueba documental y testifical admitida para juicio por el juez de etapa intermedia. ¿De acuerdo? Ya, doctor, gracias. El 375 te dice, el debate probatorio seguirá el siguiente orden: examen del acusado, testigos, peritos, documentos. Esa es la prueba ordinaria, la prueba que ha sido admitida para juicio. Acabada eso, los jueces preguntan, ¿tienen prueba complementaria adicional que ofrecer? ¿De acuerdo? Edwin. Sí, profesor, rapidito, nada más. El ejemplo que estaba poniendo de las pruebas, de lo que, cómo lo obtenían la prueba. Anteriormente la policía tenía, creo que diferentes nombres, se llamaba la PIP, creo, y tenía entendido, sí, tenía entendido que encerraban a algunos presuntos delincuentes y le sacaban la información en base de golpes y todo esto. Entonces, eso es considerado como prueba prohibida, prueba ilícita, ¿correcto? Correcto, prohibida, correcto. Ya, excelente. Listo, muy bien. Cuídense mucho, los espero mañana. Aprendan, vayan con sus apuntes, aprendan, pregunten. Ustedes tienen, como se lo dije el primer día de clases, ustedes tienen el derecho constitucional a equivocarse. Es el derecho que no tenemos otras personas. Ustedes tienen el derecho a equivocarse, a errar. ¿Bien? Así que pregunten. Y si alguien se burla, utilicen mis puños para silenciarlo. César. Sí, doctor, solo para culminar, doctor, no sé si de repente puede darnos algunas indicaciones para el examen final, para el examen parcial, doctor. ¿De qué depende, hermano? Si los veo mañana, si mi equipo gana, si estoy de buen humor. Es que mi salud mental depende mucho de cómo estoy el lunes. Pueden ser 20 o 40 preguntas, pero sea 20 o 40, el 60% va a ser objetivo y el 40% de desarrollo. Porque ahí está el litigante, estudiante de la especialidad penal que quieren litigar. Como no los puedo oír, porque ustedes no me lo permitieron, los puedo leer. Y cuando uno lee, sabe si redactas bien, si debes estar en primer ciclo y retroceder, o debe estar en el último ciclo, sería abogado, y si sabes construir argumentativamente una idea o un concepto. Ahí los quiero ver, porque efectivamente ya los voy a ver en la sala de litigación de la San Martín en unas 5 semanas. Ah, por cierto, en una semana y media envío el caso hipotético y los roles, ¿ya? Para la simulación de juicio oral en la universidad. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Los espero mañana. Y por supuesto, arriba Alianza. Hola, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Nos doctor. vemos, profe.